Estamos celebrando hoy esta memoria de un obispo de Ginebra, San Francisco de Sales. Ginebra había sido un territorio español del Imperio Germánico que los protestantes se apoderaron cuando Calvino empezó su supuesta iglesia reformada. Calvino tenía una doctrina que era distinta de la de Lutero. Lutero afirmaba que la salvación viene solo por la fe, no por las obras. ¿Por qué? Simplemente porque él veía su pecado, decía: yo nunca voy a dejar de pecar, por lo tanto todos los hombres son así, nunca podrán dejar de pecar. Incluso si llegamos al cielo por la virtud de la sangre de Cristo, siempre seremos pecadores. Eso no va a cambiar, sino que somos perdonados en virtud de la sangre de Cristo y por él somos salvados, punto. O sea, él no creía en la santidad, no creía que una persona pudiera ser santa. Eso decía Lutero. Ahora, Calvino era muy distinto. Calvino hablaba de una predestinación. Decía que Dios ya desde toda la eternidad había predestinado quiénes iban a salvar y quiénes iban a condenar. Que eso no hay remedio, que vos no podés hacer nada para evitarlo o lograrlo. O sea, había una predestinación. Ahora, había unos signos de cómo Dios elegía a quién se iba a salvar. Y el mejor signo, decía él, es la prosperidad económica. Si vos te va bien económicamente, significa que Dios te está salvando. O sea, esa era la mentalidad. Por eso es que entre los países protestantes de influencia calvinista vino esta mentalidad de la teología de la prosperidad. Si a vos te va bien, significa que Dios te está salvando. Ese era el signo. Y que vos no tenés que hacer nada sino buscar la prosperidad y punto, para que te salves. O sea, ni buscar la santidad, ni dejar el pecado, ni nada de nada. Solo, aparte sí, una vida devota, de que vas a la iglesia, que le das culto a Dios, y ya. Pero eso de abandonar el pecado y una vida cristiana, eso era secundario. Eso no era importante. Entonces, es interesante. ¿Por qué les cuento esto? Porque San Francisco de Sales tuvo que ir a Ginebra, donde había estado Calvino. Entonces, él empieza a predicar en la iglesia. Pero él se decepciona mucho porque la gente no llegaba. Están muy convencidos de lo que Calvino había dicho. Entonces él empezó a escribir unos folletitos que los mandaba a las casas. Empezó a visitar las casas. Incluso fue a donde estaba el líder o el jefe de los calvinistas, porque ya había fallecido Calvino, estaba en su sucesor. Entonces él fue a hablar con él y le invitó a un debate amistoso, con toda amabilidad. Llegó donde él, le invitó a un debate amistoso. Vamos a debatir cuál es la verdadera fe cristiana. Al final, obviamente, Francisco de Sales era un genio, era muy bueno en los debates. No tuvo manera el líder de los calvinistas
de responderle. Perdió de todas. Y al final le dice el líder de los calvinistas: muy bien, usted ha ganado, pero yo no me voy a hacer católico, no me puedo hacer católico. Usted tiene toda la razón en todo lo que dijo, pero yo no me puedo hacer católico, porque decepcionaría a todos los calvinistas. Simplemente por eso. O sea, no porque él sabía que lo que estaba diciendo, enseñando, no estaba de acuerdo con la fe cristiana, pero no iba a dejar de hacerlo. Entonces, vemos de dónde viene esa iglesia reformada: de engaños, de mentiras, de cómo la gente se le llevó al engaño de pensar, sí, unos están predestinados para la salvación y otros para la condenación, y ya está. Pues nuestra iglesia nos propone otra cosa, nos habla de libre albedrío, ¿verdad? Dios nos llama por amor, y así es como Él nos quiere convencer. Y por eso quiere hacer una alianza con nosotros. Una alianza era una alianza contra los enemigos. Nuestro enemigo es el maligno, y Él quiere hacer una alianza para ayudarnos a poder combatir, porque de eso se trata. Una alianza es cuando tú te alías con alguien poderoso que te ayuda a combatir contra un enemigo. Así vemos que Jesús elige a 12, los envía a predicar con poder para expulsar demonios. Interesante, ¿no? Que muchas veces la gente no entiende cuál es la misión de la iglesia. Hay gente que odia a la iglesia, que dice, no, yo nunca voy a ir a la iglesia. Pero no conocen qué es la iglesia, no saben, no tienen ni idea. La iglesia es la que tiene el poder para expulsar demonios. O sea, no es como dicen las películas, que era un poder político, que quería apoderarse, dominar a las personas. Entonces, por ejemplo, cuando vinieron aquí en la conquista, vinieron con los españoles para poder dominar a todos los pueblos indígenas, robarles el oro y no sé cuántas. Pues no, la iglesia no vino para eso. ¿Quiénes son los que realmente han robado el oro? ¿Verdad? No fueron en realidad los españoles, sino los independentistas, ¿verdad? Porque ellos son todo lo que se sacó en 300 años de oro, fueron migajas comparado con lo que hoy en día se saca en un año de una sola nación. De todo lo que se sacó de toda América, comparado a lo que se saca de una sola nación, por ejemplo México, Perú, Colombia, naciones grandes, todo lo que se saca de oro hoy en día en un año es mucho más que lo que se sacó en 300 años en la época de los españoles. Pero entonces lo que quiero decir es el poder que Jesús le da a los discípulos. ¿Y a quiénes se los da? Fíjense que aquí Jesús no se fija de dónde vienen, sino que se fija en que ellos aceptan la misión y van a esa misión. Y llama de todo. Por ejemplo, Simón Pedro y Santiago, Simón y Andrés eran hermanos. Santiago y Juan eran hermanos. Estos 4 eran pescadores. Pero también estaba Felipe, estaba Bartolomé era Natanael. Natanael era el único experto en escritura, podríamos decir, experto en Biblia, el único de todos. Bartolomé o Natanael era el único experto en Biblia.
Después está Mateo, que era cobrador de impuestos, Tomás, Santiago el de Alfeo, ese Tadeo, Simón el Celotes. ¿Qué eran los celotes o celotes? Eran como un grupo guerrillero, que ellos querían, a través de la fuerza de la guerrilla, liberar a Israel de la opresión romana. Y Judas Iscariote, que fue el que lo entregó. O sea, hermanos, Dios llama a todos. O sea, tú no puedes decir, que yo no sé nada de eso. Ellos tampoco sabían. ¿Qué sabían ellos? Ellos conocían un poco de la escritura, de la Biblia. En realidad el único experto en Biblia era Bartolomé. Los demás eran como nosotros, que podemos ir aprendiendo cosas de a poquito. Entonces, esto es lo que Jesús llama y nos envía. ¿Para qué? No para dominar a las personas, sino para liberarnos del poder del maligno. Por eso bendigamos al Señor, que nos abre un camino de liberación, que podamos nosotros acoger este camino en nuestra vida.